Estimado auditorio, una vez más concurrimos con ustedes a tratar de abrir un poco de luz en la historia de nuestro estado, historia regional propiamente porque abarca otros estados, sin embargo, refiriéndose específicamente a lo que sucedió en Sonora. En este momento nos corresponde hablar en un capítulo tercero de nuestro libro Sonora y la prehistoria del siglo XXI, en pocas palabras, editado en 1900, casi en el siglo 2000, casi en el año 2000 propiamente, y ahora nos corresponde el capítulo tercero, que se refiere a la antropología. En esto podríamos decir lo siguiente: en la primera mitad del siglo XVII, o sea, el 1600, la primera mitad de los 1600, empezaron a ser conocidos con los nombres actuales que usamos o que existen los grupos indígenas tradicionales sonorenses. Entre ellos podemos hablar de yaquis, mayos, pápagos o pimas altos, son los mismos, Tohono O'odham también son los mismos, los tres que corresponde a Estados Unidos, seris, ópatas, pimas bajos, guarijíos y cucapá. Ciertamente estos grupos representan a nuestras culturas antiguas, cuya herencia en materia de investigación de los antropólogos evidentemente es a lo que se dedican ellos a estudiarla. La mayoría de estos grupos, vamos a decir, los yaquis, mayos, pimas, guarijíos, ópatas, son conocidos dentro del grupo lingüístico uto-azteca, o sea, se entendían, aunque fueran diferentes sus idiomas, sus dialectos, sus lenguajes, se entendían entre sí. Todos ellos también eran parte otros grupos de otros estados, como los tarahumaras en Chihuahua, tepehuanes en Durango, coras, huicholes y nahuas, o sea, todos eran grupos que se entendían. Cada uno de ellos tenía su territorio muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, sin delimitaciones específicas, y lo que evidentemente en un momento significaban y chocaban en materia de conflictos armados. El norte y el noroeste del estado de Sonora estaba ocupado por los pápagos o pimas altos, los cucapá en la desembocadura del río Colorado. Al este y al sureste de la zona serrana vivían los ópatas, pimas bajos y guarijíos. Los yaquis y los mayos estaban en las llanuras costeras del sur del estado, y los seris habitaban un amplio territorio entre el desemboque en el norte y más abajo acá de Bahía Quino, hasta inclusive más para allá, en lo que colinda en un centro oeste del estado, colindante con el Golfo de California, e incluía las islas de Tiburón y San Esteban. La distribución de los territorios de estos indígenas estuvo siempre considerada dentro de las capacidades que tenían en materia de agua. Los diversos ecosistemas que existieron, o sea, desierto, marino, boscoso, montañoso, condicionaban las posibilidades de existencia de estos grupos, y al momento del contacto con los españoles, alrededor de 1591, a partir de 1531 en Culiacán, en 1591 ya en lo que hoy es Sinaloa de Leyva, con la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, estos grupos se encontraban reducidos a lo siguiente: ya habían pasado en el siglo pasado, en los 1400 habían sufrido transformaciones en las que habían hasta cierto punto venido un problema de decaimiento de estos grupos indígenas. Y
a la fecha del contacto, como decía yo, 1531 en San Miguel de Culiacán, 1591 en lo que es Sinaloa de Leiva y hasta 1614 en lo que es el Río Mayo, se veía condicionado por núcleos familiares que en chozas vivían, diversas chozas, y creaban lo que se llamaban, lo que se llegaron a llamar por Andrés Pérez de Rivas, que fue testigo de esto porque aquí anduvo, el padre Andrés Pérez de Rivas, jesuita, se llamaban rancherías. Y estos terrenos estaban ubicados regularmente a la orilla de las corrientes de agua, mediante las cuales podían utilizar con sistemas muy rudimentarios para practicar la agricultura. Otros, como los seris, eran bandas seminómadas que andaban de cazadores recolectores, por decir así, andaban cazando animales o andaban recolectando semillas, frutos que podían comer para poder sobrevivir. En esta segunda condición de vida, o sea, la seminómada, arranca desde las oscuridades de los tiempos y fue conservada hasta hace poco con los seris que no tienen agricultura, pero que sí buscaban el maíz del que se hacían por medio del trueque o del comercio con otros grupos indígenas. Hubo sociedades con una organización más compleja. Estas podíamos ubicarlas en el río Sonora, donde hubo construcciones de piedra hasta hasta de 3 pisos, que tenían tanto motivos de uso comunal por estos grupos, como a su vez cuestiones de orden para el culto religioso. Sin embargo, tenían un sistema defensivo interesante, basado en señales de humo, los que hemos visto las películas en la antigüedad, vaqueras o de indios en el siglo XX, mediados del siglo XX en adelante, nos damos cuenta cómo estos grupos se comunicaban por medio de señales de humo. Hacían agricultura de irrigación por sistemas muy modestos, como pueden ser los que utilizan todavía campesinos pobres en Sonora, con pequeñas represos, acequias y cosas por el estilo. Para 1614 se ubica propiamente el período con el cual el estado de Sonora ingresa en el período de la evangelización cristiana por medio de la orden religiosa llamada jesuita. Acuérdense de algo, que el Papa romano de la Iglesia Católica le había autorizado a España que se aprovechara de estos territorios de América, pero que tenía que evangelizarlos a la religión católica. Es por eso que para 1614 llegan misioneros jesuitas que ya andaban en el norte del hoy Sinaloa y que para Sonora fue en 1614 con la llegada del padre Pedro Méndez. Posiblemente cuando llegan estos misioneros, y estas sociedades habían tenido un decaimiento, como ya lo mencionaba yo anteriormente, y que puede decirse también con el decaimiento de Paquimé en Casas Grandes, en el norte del estado de Chihuahua, una cultura que había influido en todo el Sonora actual propiamente. De ese modo, llegamos a que para 1535 se da un periodo de contacto con los indios mayos en que llegan a esclavizarlos personajes españoles que venían de Culiacán, mandados por Nuño Beltrán de Guzmán, que había participado en la conquista de México, había sido regidor de la Ciudad de México y se había peleado con Hernán Cortés y se vino a lo que hoy es los estados, Michoacán, Jalisco y evidentemente después Nayarit y sobre todo San Miguel de Culiacán, 1531, del cual fue el fundador. Y ahora nos vamos a referir a propiamente
estudiar un poco los grupos indígenas más importantes de Sonora. Vamos a empezar por los yaquis. Forman el grupo lingüístico llamado Caíta, al cual pertenecen los yaquis y los mayos y los tehuecos que estaban en el Río Fuerte, pero este lenguaje, este idioma, ya desapareció el tehueco. Los yaquis hablan en su dialecto como lengua materna, con préstamos para el castellano, del castellano y de otras indígenas. Se han representado los yaquis como un grupo combativo que no permitía el ingreso de otros grupos a sus tierras. Prueba de ello es que Diego Martínez de Urdaide, con sede en la villa de San Felipe Santiago de Sinaloa, lo que hoy es Sinaloa de Leyva, en el norte del hoy estado de Sinaloa, pretende Diego Martínez de Urdaide conquistarlos en 1609 y es derrotado por los yaquis. Sin embargo, de una manera curiosa, los yaquis piden, en 1610, piden la paz con los españoles y le solicitan que les envíen misioneros jesuitas porque habían visto para 1614 en los avances que habían tenido las misiones en el río Mayo. Y así, de ese modo, arriban en 1617 a Hornos, a la ranchería de Hornos, cerca de Esperanza, donde hoy, por cierto, en Hornos venden unas empanadas de calabaza buenísimas, desde hace muchos años, y llegan ahí los dos padres jesuitas, uno de ellos que sería un célebre escritor de la época, el padre jesuita Andrés Pérez de Rivas, con B grande Rivas, curiosamente, y el recién llegado sacerdote italiano a México, Tomás Basilio. Ellos, Pérez de Rivas y Tomás Basilio, se dedican a hacer una labor importantísima de concentrar en lugares a la orilla del río Yaqui las 84 rancherías existentes de la etnia yaqui en ese momento en los pueblos yaquis tradicionales que son Cocorit, Bacum, Bicam, Potam, Torim, Huiribis, Rajum y Belén, que son propiamente los 7 pueblos yaquis. 8 pueblos yaquis, perdón. Los misioneros introducen, evidentemente, cultivos modernos, cultivos desconocidos para la etnia yaqui, como puede ser el trigo, la cebada y qué sé yo, porque los indígenas tenían como cultivos el maíz, la calabaza y el chile, pero no conocían los cultivos frutales y los granos europeos. Evidentemente, las herramientas metálicas y sobre todo el ganado vacuno, caprino, equino, o sea, caballos, mulas, asnos y todo lo demás. Y estaban concentrados en estas misiones, que eran establecimientos religiosos que a su vez tenían un concepto de orden económico, de administrar las tierras de la misión y evidentemente producir granos y producir ganado. El indígena tenía la obligación de trabajar a la semana 3 días para la misión, 3 días en las tierras comunales, o sea, que eran de todos, y 1 día para el culto cristiano, que evidentemente sería el domingo. Pero el misionero tenía la obligación de darles un plato de comida diario, 3 veces al día. La mayoría de ellos eran hechos en grandes peroles y evidentemente eran una especie de caldos. Y de ahí vienen nuestro menudo, nuestra cabeza, nuestra cocido o cazuela, como se le llama en el sur del estado, aunque la cazuela en el norte del estado se le denomina a un caldo con carne machaca o machacada, como se llamaba antes, caldos de pollo, pozoles y cosas por el estilo, gallina pinta. Todos estos caldos sonorenses tienen origen en ese plato que cada 3 veces al día le tenía que dar por obligación el misionero a los indígenas que tenían que controlar en cada una de estas misiones.
Estamos hablando de todas las misiones, no solamente los yaquis. Sin embargo, esta situación del control del misionero de la mano de obra indígena molestaba a los colonos civiles españoles, que lo que les interesaba era utilizarlos para la cuestión minera. Sin embargo, esto motivó una serie de rebeliones que empieza con la rebelión de 1740 de Juan Ignacio Uzacamea, o sea, Uzacamea, Muni y otros jefes, a los que se integran los mayos, pimas y ópatas. Al término de este conflicto, a los indígenas yaquis se les reconoció el derecho de mantener sus costumbres y gobiernos, andar armados y poseer sus tierras tradicionales. Para 1767, con la expulsión de los religiosos jesuitas de todo el reino español, terminó un periodo de relativa paz que venía del siglo pasado, y no sería sino hasta 1825 cuando se reanudan estos levantamientos de los indios yaquis. Ahora, en este 1825, viene un levantamiento por un personaje de nombre casi igual al anterior mencionado, de 1740, pero ahora llamado Juan Ignacio Uzacamea, Juan Banderas, conocido así porque traía un estandarte con la Virgen de Guadalupe y que proclama la Confederación India de Sonora con una serie de tribus que lo apoyaban. Evidentemente son derrotados y Uzacamea sería muerto, evidentemente, ejecutado por los españoles en Arizpe. Vendría después un conflicto entre yaquis y mayos de gran importancia que con apoyo de los pimas casi acaba con ellos en 1868. José María Leiva Cajeme, muy famoso, inicia en 1875 una rebelión en compañía de una serie de indígenas. José María Leiva Cajeme había sido militar propiamente del ejército mexicano y que se especulaba que había estado en el sitio de Querétaro cuando Maximiliano es derrotado. Él es tomado preso y sería fusilado para 1887, siendo uno de las cabezas principales de las tradiciones yaquis. A la muerte de el propio Cajeme le continúa en sus insurrecciones indígenas Juan Maldonado de Tabiate, que en 1897 firma lo que se llama la Paz de Ortiz con el gobierno sonorense, pero los mexicanos no cumplen evidentemente con lo que se pactó en esa Paz de Ortiz y evidentemente vuelven a ser un grupo rebelde que propiamente estaba en armas. Hay que reconocer, fíjese que lo que cuentan aquí en Hermosillo, de muchos ranchos aquí alrededor de esta ciudad, que había indígenas yaquis que no eran beligerantes, que no eran armados, porque hay que recordar que aquí en Hermosillo hay una gran comunidad yaquis, hay que recordarlo en la ciudad, y los que trabajaban en las haciendas a las afueras de Hermosillo, que no estaban levantados en armas, les avisaban a sus patrones mexicanos: van a pasar los parientes a tal hora, tal día, dejen muchas mazorcas de maíz, mucha carne seca, dejen, porque ellos no quieren hacerle daño a nadie, simplemente que los ayuden con estas provisiones. Y así se comentaban anécdotas y se siguen comentando de todos los ranchos, sobre todo de la costa de Hermosillo. Evidentemente seguirían los levantamientos. En los primeros años del siglo XX hubo un movimiento del gobierno porfiriano que fue la aprehensión de los indígenas yaquis o todo aquel que pareciera indígena, y el gobierno porfiriano lo agarraba, lo tomaba preso, lo subían en un barco en Guaymas y los mandaban a Oaxaca y al sureste esclavizados.
por todas esas acciones, el gobierno mexicano les pagaba a esos porfirianos que medraban con los pobres indígenas. Muchos de esos indígenas que fueron a dar hasta allá, hasta Yucatán, hasta el Oaxaca, volverían con los años y evidentemente contarían todo lo que habían sufrido por allá. Sin embargo, muchos de ellos también se fueron a los Estados Unidos. Evidentemente en Tucson hay una presencia yaqui indiscutible, pero allá en Estados Unidos, no hace muchos años, el gobierno norteamericano los reconoció a esos yaquis como tribu histórica e inclusive los ha apoyado económicamente con mucho dinero para que tengan, creo que hasta casinos tienen muy importantes en lo que es Arizona y mantienen una situación 100% difícil a sus paisanos que viven en el territorio yaqui, muchos de ellos en condiciones económicamente y muy difíciles. O sea, es otra situación, donde en un país como Estados Unidos, que persiguió a sus indígenas y los asesinó, ahora los sobrevivientes reciben apoyo económico. En la Revolución Mexicana, iniciada en 1910, participaron activamente yaquis y mayos. El tamborcito de ambos, que permanentemente tocaba sones de guerra y cosas por lo demás, le metía miedo a cualquier soldado, y sobre todo cuando llegaron a la capital de la República con el ejército constitucionalista en 1914, la gente de la Ciudad de México se horrorizaba al estar oyendo el tambor yaqui. Y te voy a decir una cosa, querido espectador, un servidor desde niño en las Semanas Santas, o previo, mejor dicho, en las Cuaresmas, hacen sus mandas los indígenas, tanto mayos como yaquis y de otras, y tocaban el tamborcito, y no puedo dejar de mentir, que me metía miedo. ¿Cómo sería esto cuando eran movimientos violentos y armados? Pues era mucho más. El gobierno, una vez más, evidentemente después de la revolución, no les cumple de entregarles a los yaquis su territorio tradicional y se rebelan de nuevo, hasta que en 1929 el Ejército Federal, formado ahora por militares revolucionarios, pudo haber exterminado a muchos yaquis, virtud de que tenían armamento moderno, ametralladoras, aviones y todo esto, pero de hecho no lo quisieron hacer, y para 1937 se firman evidentemente la paz, y el presidente general Lázaro Cárdenas del Río va y platica con ellos y se hace de la amistad de ellos, firman un tratado donde los indios yaquis dijeron, nosotros al estar redactando el tratado decían, cuando el ejército mexicano se rindió al pueblo yaqui en 1929, no es así, le decía el general Cárdenas, y volvían los indígenas a decir, cuando el ejército mexicano se rindió a la tribu yaqui, no es así, compañeros, les decía el general Cárdenas. Ya las 3, 4 veces más, dijo el señor presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, pónganle como quieran, como dicen ellos, pero les vamos a reconocer entre comillas, porque estaban reconociendo propiedades que eran ancestralmente de la misma tribu, y le reconocieron alrededor de 500,000 de hectáreas en la margen derecha, misma cantidad que también intervino en la afectación en 1976, que se me había olvidado decirlo. De ese modo, los yaquis conservan una serie de tradiciones de danza, de música, que las más importantes son las siguientes: la danza del venado, la danza de los matachines y el pascola. Curiosamente, estas 3 danzas las tienen similares prácticamente lo mismo, los mayos también, porque son un grupo caíta, parientes, y los yaquis bailan el venado propiamente con la
sin camisa, o sea, digamos, descubierto con el torso y con una cobija amarrada como taparrabos, por decirlo de algún modo, y los mayos bailan el venado con una vestimenta blanca de cierto tipo de mayor presencia visual, como una forma de respeto por la danza. Este grupo yaqui siempre se ha mantenido en guerra propiamente, desde siempre. Ahora utilizan fuerza como son interrumpir el paso de la carretera internacional, cosa que ha sucedido permanentemente. A mí me tocó en 2013, cuando tenía que ir a operarme el corazón al Seguro Social a Ciudad Obregón, que me toca irme por el valle, por las carreteras del valle, virtud de que estaba tapada la carretera, bloqueada por los gobernadores yaquis ante cuestiones de inconformidad en materia de sus asuntos personales por el gobierno de Sonora. Ahora vamos a referirnos a otro grupo muy importante, que es el mayor. Hay que mencionar los nombres, las cantidades de indígenas existentes en Sonora, y para el 2014 pudiéramos decir que hay alrededor de 150,000 indígenas. El grupo mayor, con casi 80,000, serían los mayos, los yaquis serían con 30 y tantos mil, 36,000, y después seguirían ya otros grupos como los pimas con 971, los guarijíos con 1580, los seris con 1050, y así 171 los cucapá, los pápagos alrededor de 300, los quicapú, que son unos indígenas que vienen desde los grandes lagos, allá en el lago Ontario, Erie, allá arriba, en cerca de Canadá y Estados Unidos, el Niágara por allá, y que se vienen primero a Estados Unidos, después van a Coahuila, y a fines del siglo XIX vienen a Sonora y se establecen en la sierra cerca de Tamichopa, por ahí por Bavispe, Bacerac, y actualmente a la fecha parece ser que no existe ningún hablante de la lengua nativa quicapú. Y también hay que considerar que existen migrantes de orden indígena, de grupos étnicos de Oaxaca y de otras partes, entre los que pueden mencionarse a los mixes, a los triquis, que están avecindados principalmente en el poblado Miguel Alemán, y otros para acá, para el norte, en campos de vid, y que ahí trabajan. Pero ahora vamos a referirnos a los mayos. La tribu mayo o el grupo mayo son integrantes, al igual que los yaquis, del grupo caíta, con el que comparten su origen, lengua, cultura e historia. La nación mayo comprende desde el arroyo del Cocoraque, donde es fundición, cerca de donde nació Fernando Valenzuela, ahí, y llegan hasta después de Guasave. O sea, es un grupo muy grande. En Sonora habrá 80,000, pero allá en Sinaloa hay otro tanto, porque llegar hasta Guasave, casi por el rumbo de Guaguamúchil y casi Culiacán, pues estamos hablando de muchos indígenas, y es la tribu más numerosa. Habitan lo que puede ser conocido como Aridoamérica, y pudieron ser descendientes de la cultura descubierta en 1936 llamada cultura Guatabampo. Este grupo de la cultura Guatabampo es un antecedente de los mayos, y estos practicaron la caza, la pesca, recolección de frutos y semillas, así como la agricultura, pudiendo hacer hasta 2 cosechas al año de calabaza, chile o maíz. En 1533, los mayos se enfrentaron a las fuerzas de Diego de Guzmán, que había sido mandado por su tío Nuño Beltrán de Guzmán a las partes norte de Sinaloa, sobre todo llegan al río Mayo, 1533, y a tomar esclavos para llevárselos
a Sinaloa, y evidentemente eso provocó que para 1591 llegaran misioneros jesuitas a Sinaloa de Leyva, como ya se mencionó, y de ahí el padre portugués Pedro Méndez en 1614 llega al río Mayo, congregando a los indios mayos en sus ancestrales pueblos a la orilla del río, porque pues había que vivir, los indígenas como toda gente, como todos los humanos viven a la orilla de las corrientes de agua, porque sin agua no se puede vivir. Los religiosos construyeron capillas con horcones primero, o sea, unas rudimentarias ramadonas y todo lo demás, donde se daba el curso cristiano, y de ese modo van naciendo Camoa, Tesia, Navojoa, San Ignacio Coguiripo, Chojoa y la Cruz del Mayo, que está casi en la desembocadura del río. Evidentemente, como ya se mencionó con los mayos, con los yaquis, aprenden nuevas técnicas con nuevos cultivos, como el trigo, la cebada, frutales, las herramientas metálicas y sobre todo con el ganado vacuno, ganado caprino, caballos, mulas, asnos y todo lo demás. Sin embargo, el control de las regiones siempre lo ejerció hasta 1767 los misioneros apoyados por el poderío militar de la corona. Sí, esto siempre fue cuestionado y evidentemente trajo las rebeliones que ya se mencionaron, sobre todo en 1740, hasta 1825. Durante todo el siglo XIX, los mayos fueron perdiendo sus terrenos ancestrales, evidentemente en manos de los mestizos y en manos de los españoles, fueron perdiendo y sobre todo esta tribu propiamente se pacificó para los fines de este siglo XIX, donde empezaron a volcarse los alamenses, o sea, de la ciudad de Álamos, a volcarse al río Mayo a explotar agrícolamente las tierras pegadas al río. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas les reconoce pues unas cuantas hectáreas para cada indígena. Evidentemente habían perdido la inmensa mayoría de sus terrenos agrícolas y ganaderos. Hoy, a pesar de que no tienen la combativa actitud de los yaquis, pero de todos modos, como son el grupo más numeroso de todos los indígenas, alrededor muchos más de 80, 90 mil, por decirlo de algún modo, su influencia se siente curiosamente. Tú vas a Navojoa, tú vas a Los Mochis, pero sobre todo hasta en Culiacán me ha tocado encontrar restaurantes donde te ofrecen comida mayo. O sea, la cultura mayo llega desde Fundición, adelante de Ciudad Obregón, hasta propiamente Culiacán. Curioso, ¿verdad? Podemos decirles que tanto los yaquis como los mayos, entre Guaymas y Culiacán, viven lo que se llama la cultura del agua, o sea, una cultura alrededor de los ríos y sobre todo que tiene en el lenguaje, ahorita ya no tanto evidentemente, muchas acepciones de orden caíta que se mencionaban en combinación con lo que los indígenas denominaban la Castilla o el español, y hablábamos, a mí me tocó en Navojoa en los 50 ir al mercado municipal los domingos sobre todo y escuchar una combinación de lengua entre Castilla o español y evidentemente la lengua mayo. Una cosa bella que ya se ha ido perdiendo en esa vieja habla sonorense que como quiera que sea, nos distinguía de una manera muy importante. Además, hay que decir con tristeza que los avances televisivos
en la cablevisión y muchas de esas programaciones de televisión que venían de Miami y otros lugares, nos traían un castellano caribeño propiamente. Entonces eso fue corrompiendo también y perdiéndose ese viejo modo en que los sonorenses, respetándonos mutuamente, vivíamos ese mestizaje del lenguaje de una manera muy importante. Sin embargo, hay que abonar algo a todo esto. En Echojoa, desde hace más de 20 años, hay una radio que transmite toda su programación en lengua yaqui, mayo y guarijío. O sea, no todo está perdido, señores, aunque es innegable que los lenguajes y las lenguas, valga expresión, indígenas tienden poco a poco a no ser habladas y lastimosamente estos 300 pueblos indígenas que hay en toda América van sufriendo ese menoscabo que esperemos que nunca llegue a consumarse. De esta manera, respetuosamente hemos hablado de lo que son un par de, evidentemente la antropología, o sea, previos, lo que sucedió previamente a los nombres con los que se denominan ahora yaquis, mayos, y ya la semana que entra seguiremos hablando de pápagos, pimas altos, ópatas y todo lo demás. Muy agradecido como siempre y con el mejor de los respetos, mis mejores recuerdos en estas ocasiones.